Buenas tardes. La conferencia de hoy es la número 49. Hemos incluido esta imagen precisamente porque hemos recibido un email pidiéndonos que por favor pusiésemos la fecha de la conferencia para que así haya registro de cuándo se dicen las cosas. Y bien, yo he respondido también a la persona que me ha dicho esto, que en todas las anteriores, aunque esto no aparezca, como en todas hay una sección de noticias, más o menos prácticamente se puede deducir de qué día fue la conferencia, porque se presentan siempre conferencias con día, mes y año. Entonces, cuando vemos que hay muchas que son prácticamente del mismo día o de la misma semana, ya podemos intuir por dónde va, ¿no? Pero bien, creo que es una buena cosa que lo presentemos también así, para que todo quede registrado más exactamente. La conferencia es la 49 y ya veis, está presentada el día 8 de este mes de octubre de 2011. A mí, la verdad es que cuando con mi hija la hemos preparado y lo hemos puesto, digo, 49, 49, 13, ¿y qué fecha? 8 del 10 del 2011, que si sumo también me sale 13, digo, caray, qué cosas tenemos, ¿no? Tanto hablar del número 13 y mira por dónde vamos a utilizar el 13 para denunciar lo que ellos hacen. Pues bien, vamos ya sin más a pasar a estas noticias de actualidad antes de poder entrar en la materia sobre la cuarta parte de los antediluvianos. Vamos a empezar con las noticias sobre el Vaticano, como no, extraídas de Zenit, que ya sabéis que precisamente durante esta semana anterior han sustituido a su director por problemas de entendimiento con sus superiores, por decirlo de algún modo. Y ahora, bueno, tampoco se aprecia que haya mucho cambio en el formato de las noticias, pero bien, sus cosas internas también tienen ellos. Vamos a repasar esta noticia, que dice un recorrido por la libertad religiosa en el mundo. El Departamento de Estado norteamericano publica su informe anual. Ellos anualmente hacen un informe donde dicen qué países están en peligro de libertad religiosa en el mundo. Citan varios, prácticamente los de siempre: Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudí, Sudán, Uzbekistán. Pero veremos cómo además se van añadiendo otros países a esta lista y otras cosas, como puede ser el propio antisemitismo. Y quiero que avancemos hasta llegar a este punto, que está marcado en rojo. Las partes importantes hoy las hemos conseguido marcar en rojo porque hemos tenido un poco más de tiempo para preparar el tema, gracias a Dios. Y vamos a leer precisamente estas partes que quizás son las más significativas de los artículos. Dice el texto: dejando a un lado las diferencias de opinión en la lista de países de especial preocupación, lo que está claro por el último informe es que a demasiados países se les permite salirse con la suya, negando un derecho humano básico, la libertad religiosa. ¿Cuántas veces hemos dicho que la voz que está emitiendo Estados Unidos está siendo la misma que emite el Vaticano? Las profecías así nos lo decían, ¿no? Como uno haría imagen del otro. Pues bien, si el Vaticano no para de hablar, y después lo vamos a ver también ahora en alguna otra noticia, de la necesidad de libertad religiosa, y vemos a Estados Unidos pregonar exactamente lo mismo, ya podemos llegar a imaginarnos lo que va a suceder. Que en estos lugares donde la libertad religiosa, el cristianismo, básicamente sobre todo, es perseguido, va a haber una actuación, y algo va a pasar en estos países. Por tanto, es bueno y conveniente que nosotros tengamos presente siempre la voz de Estados Unidos. Benedicto XVI, Dios tiene un proyecto para sus amigos. Recuerda en su fiesta la incesante protección de los ángeles. El artículo nos habla sobre los ángeles, de cómo intervienen en la vida humana. Ya sabéis que nosotros tenemos colgada en una sección una charla sobre los ángeles de Dios, donde hablamos profundamente, ampliamente de este tema. Bien, ellos también lo tratan, evidentemente, pero quisiera que remarquemos algo muy interesante. Aquí lo vemos en esta parte. También señaló que el Señor es siempre cercano y operante en la historia de la humanidad y nos acompaña también con la singular presencia de sus ángeles, que hoy la Iglesia
venera como custodios, es decir, ministros de la divina premura por cada hombre. Si nos damos cuenta, nos están diciendo que la Iglesia venera como custodios a los ángeles. Hemos hablado que la nueva era habla mucho del culto a los ángeles. ¿Qué es venerar? Bueno, busquémoslo en un diccionario, aquí abajo lo tenemos. Significa dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Dar culto. Y nosotros ya en ese tema dijimos, ¿podemos dar culto a los ángeles? ¿Podemos invocar a los ángeles? Veamos qué nos dice el texto bíblico. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Cuando Juan tiene una aparición, una revelación del ángel, que viene a decirle cosas, y el ángel le dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí el ángel acepta los honores, acepta el culto del hombre. No, el ángel mismo solo dice, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo. No es el único texto. Apocalipsis 22, versículos 8 y 9 nos dicen, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Una vez más, su tendencia es esa. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y repite el ángel, adora a Dios. Pues bien, ya vemos que no solo es la nueva era la que habla de invocaciones a ángeles, de culto a los ángeles, de adoración a los ángeles. El Vaticano hace exactamente lo mismo. Y sabemos que la adoración a los ángeles, en verdad, no es tal a los ángeles de Dios, sino que es a los ángeles caídos. Cualquier invocación de espíritus o adoración a espíritus va directamente ligada a la invocación satánica, a los ángeles caídos. Espero que si alguien que se dedica a hacer culto a los ángeles oye esto, deje de hacerlo, porque no sabe con qué está jugando realmente. Cardenal Scherer, tener fe es un bien para la patria. El sueño de una familia humana que vive en paz no es irreal, dicen esto desde San Paulo. Es verdad, reconoció el prelado, que la globalización promueve una noción de pertenencia a una familia grande y única, una familia humana, con la que nos debemos sentir unidos y solidarios. La misma Iglesia, añadió, en su antropología y en su magisterio social, difunde esta conciencia y no podría ser de otra forma. Creemos en un único Dios y Padre que ama a todos como hijos y que quiere que estos vivan como hermanos. Un pueblo no puede ser indiferente a los demás, ni dejar de interesarse por el bien y por la suerte cada vez más compartida de todos los miembros de la comunidad humana, recordó el purpurado. Límites territoriales, tradiciones culturales, diferencias raciales, herencias históricas e intereses económicos, incluso contrapuestos, deberían estar cada vez más conjugados y armonizados. El cardenal quiso recordar que la reciente Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, que nosotros tratamos aquí toda una conferencia sobre ello, en la que han participado jóvenes de 170 países distintos que convivían en armonía y solidaridad, compartiendo los mismos principios esenciales, ha demostrado que el sueño de una familia humana unida e integrada que vive en paz no es irreal. La impresión que se tenía es que todos eran hermanos, hijos de una única gran familia, en que las diferencias no dividían, sino que se unían y enriquecían. Es bonito, ¿no?, lo que dice aquí. Es bonito y posible. Y claro, si nosotros leemos esto, podemos pensar, claro, el propósito que Dios debe querer es que todo el mundo sea hermano y todos trabajen unidos. ¿Sí? ¿Se puede estar unidos a todo el mundo con doctrinas falsas, con doctrinas satánicas, que en vez de adorar a Dios se adora a demonios y se hace su voluntad, consciente o inconscientemente? Yo no sé si nos damos cuenta
quizás ahora ya lo habéis percibido, después de tratar 3 temas ya sobre los antediluvianos, que cómo precisamente esta situación que se quiere buscar y crear en este mundo, es algo que hemos venido denunciando también en las anteriores conferencias. Se busca ¿qué? Un mundo globalizado, unido. Una sola lengua, una sola moneda, una sola religión. Las sociedades secretas no paran de trabajar para esto. Lo hemos venido enseñando en las conferencias masivamente. Pero es que ahora recordaremos que hay un texto en la Biblia que describe esa misma situación y que nos servirá también para el tema que después vamos a tratar. En Génesis capítulo 11, versículo 1 y 5 y 6 nos dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Estamos hablando de tiempos antediluvianos. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre, la de Babel, que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y hay personas que cuando leen esto dicen, pues qué Dios más injusto, ¿no? En vez de querer un pueblo unido y feliz, va y les destruye la torre de Babel y los esparce por todas partes con confusión de lenguas y demás. ¿Por qué Dios hizo esto? Cuando a través de estas conferencias sobre los antediluvianos hemos venido presentando las líneas genealógicas también, respondía todo a un propósito. Hemos leído mucho texto, pero era necesario para poder entender, y aún vamos a leer más, que las líneas genealógicas nos denotaban que unos seguían a Dios, pero otros no. Y la mayor parte no siguió a Dios y se unió precisamente haciendo una conjunción en una sola ciudad. Pero allí no se adoraba a Dios para nada, sino que se hacía lo peor de lo peor. Y Dios tuvo que intervenir. Pues bien, la historia se quiere volver a repetir. Satanás sigue trabajando exactamente para lo mismo. Y si nosotros no aprendemos del pasado, no vamos a darnos cuenta que vamos a sucumbir al engaño satánico por excelencia. Pero después seguiremos hablando de todo esto en el tema. Los obispos de Asia alertan contra el aumento del fundamentalismo. Afirman que es el mayor peligro que afronta este continente. Noticia desde Bangkok. Uno de los mayores peligros que atraviesa el continente asiático es el crecimiento del fundamentalismo religioso. Un fenómeno que se está dando no solo en el entorno del Islam y del hinduismo, sino incluso entre algunos grupos cristianos. En la entrevista, Monseñor Menamamparampil, casi nada el nombre, afirmó que el fenómeno de la secularización y el del crecimiento de los fundamentalismos constituyen los dos mayores retos de la evangelización en Asia. Ya veis, ¿cuál es el reto al que ellos se enfrentan? La evangelización en Asia. ¿Recordáis cuando estuvimos hablando de cómo los jesuitas eligieron a su general de la orden, Adolfo Nicolás, porque era especialista precisamente en los temas de Asia, de Oriente? Y por algo lo hicieron, porque están trabajando totalmente en esa zona para conseguir sus objetivos. Y las noticias, cuando veamos noticias sobre Asia y las cosas que allí acontecen, ya podemos saber que detrás hay una cierta mano negra, y es por la que ellos están trabajando, porque es una zona del mundo clave para muchas cosas. Y bien, en eso están. Pero si nos damos cuenta, nos hablan de fundamentalismos, y que incluso los fundamentalismos no son solo islámicos. A la secularización hay que oponerse contribuyendo a construir valores laicos universalmente válidos. La respuesta al fundamentalismo es, en cambio, la auténtica religión, afirmó. Por tanto, la respuesta al fundamentalismo es buscar auténtica religión, pero ¿cómo? ¿De qué modo? Construyendo valores laicos universalmente válidos. ¿Esto qué quiere decir? Un entendimiento generalizado. Recordamos la noticia anterior, ¿eh? Para eso están trabajando ellos. Si todo el mundo anda en una misma consonancia, será bajo unas mismas leyes. Y para eso se están moviendo.
El obispo de Guwahati afirmó que la secularización también se siente en Asia, especialmente entre los jóvenes y las familias, y precisamente sobre la secularización florecen los fundamentalismos que explotan las emociones y las necesidades de la gente. En Asia, subrayó, el peligro mayor es precisamente el fundamentalismo religioso. Por un lado, el pentecostalismo. Es curioso, ahora aquí hablan como si fueran un grave problema. Y por otro lado, vimos también cómo están trabajando con la unidad a través del Vaticano hacia los pentecostales. Porque dicen que, ¿qué hacen? Que atrae y se lleva a los fieles católicos de la Iglesia. Y si os habéis fijado, la Iglesia católica, que de tonta no tiene un pelo, introduce en sus adoraciones, sobre todo a nivel más juvenil, movimientos totalmente parecidos a los pentecostales, donde se aplaude, se canta, se baila y demás. ¿Por qué? Porque saben que es la forma de atraer a los jóvenes, en vez de darles lo que verdaderamente deben tener, que es una preparación para todo lo que hay en verdad. Por otro, el fundamentalismo de matriz hinduista e islámica que turba la armonía social y religiosa. Por tanto, quiere decir que hinduistas e islámicos, fundamentalistas, según ellos dicen, que vigilen, porque si rompen esta armonía social y religiosa, ya se pueden ir preparando. Precisamente, cuando surgen dificultades, es cuando la gente busca respuestas, y cuando los problemas son intensos, las preguntas se hacen más profundas. Quizás sea este el momento que Asia está atravesando. No solo es Asia, ¿verdad? Las dificultades empiezan a crecer por todas partes. La gente se va a empezar a hacer cada vez más preguntas, por eso Dios permite que ellos puedan provocar esta crisis, porque es la única forma en que muchas personas empezarán a reaccionar. En relación con las situaciones de persecución, incluso violenta, que sufren muchas comunidades cristianas en Asia. Aquí está la clave de todo. Si nos estamos dando cuenta en las últimas conferencias, estamos presentando noticias de cómo continuamente hay persecución contra comunidades cristianas en Asia. No solo en Asia, también en África y otros lugares. Incluso hablan también en Europa de que se va contra el cristianismo. Esto es interesante, porque luego hablaremos un poco sobre Fátima, la famosa aparición de la Virgen de Fátima. Y sabéis que hubo unos cuantos secretos, a menos ellos hablan que hubo unos secretos revelados, y uno de los secretos es que la Iglesia, al final, la Iglesia católica, sufriría persecución. Pues bien, ¿por qué creéis que están diciendo todas estas cosas? Porque ellos afirman que después de esta persecución final van a terminar muy bien, van a terminar limpios y con poder. Y nos podemos ir preparando porque el primer paso ya se está dando. Nuevo llamamiento del Papa en favor del Cuerno de África. Importante reunión sobre el tema en el Vaticano el próximo viernes. Si el Papa habla en favor del Cuerno de África, es que van a mandar a África al Cuerno. No falla. Lo están haciendo desde hace tiempo. Pues ahora, ¿qué están pidiendo? El Papa Benedicto XVI lanzó hoy, al término de la audiencia general, un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que acuda en ayuda de las poblaciones del Cuerno de África. Si es una ayuda internacional, ¿qué quiere decir esto? Que hará falta que todo Occidente, sobre todo, envíe, ¿qué? Pues o envía dinero, o además de dinero, envía, ¿el qué? Tropas. ¿Para qué? Pues para que la situación de caos se resuelva y todo pueda volver a lo de antes y se pueda invertir allí, teóricamente, etcétera, etcétera. Pues bien, ellos están diciendo esto, y si dicen esto ya sabemos que responde a intereses que ya fuimos mostrando en anteriores conferencias. No se están quietos, ellos no paran. Y además quedan bien públicamente, porque son los que piden la ayuda internacional. Es fantástico. El Papa, distinguido por una facultad de teología ortodoxa, le entregan la medalla del apóstol Jasón de la Universidad de Tesalónica. Y diréis, vale, ¿y qué? Pues ¿y qué? Veamos. Según explicaron ambos al diario El Observatore Romano, se trata de un gesto de verdadera amistad entre ortodoxos y católicos.
Para nosotros es un reconocimiento de alto significado que por primera vez se entrega a una personalidad fuera del ámbito de la Iglesia ortodoxa, afirmaron. Hemos venido a Roma a propósito para encontrar al Papa y llevar a cabo juntos un nuevo paso de diálogo. Recordamos, como venimos presentando, el ecumenismo entre católicos y ortodoxos, cómo lo estaban trabajando desde hace años. Cada vez se aproximan más. Y ya veis, el único reconocimiento que se da así a alguien que no es de la Iglesia ortodoxa y es precisamente al Papa. En su saludo a los peregrinos de lengua inglesa, esta mañana en la plaza de San Pedro, el Papa se dirigió a la delegación de la Universidad de Tesalónica manifestando sentirse profundamente honrado por este amable gesto, que es signo elocuente de creciente comprensión y diálogo entre cristianos católicos y ortodoxos. Rezo para que sea un presagio de progresos aún mayores en nuestros esfuerzos por responder en fidelidad, verdad y caridad a las llamadas del Señor a la unidad, subrayó el pontífice. La unidad, el mundo globalizado, sometidos ¿a quién? Pues ya lo veis, al Señor que va vestido de blanco. Y vamos a hablar ahora un momento sobre Fátima. Fátima, el triunfo del corazón mariano. En el mes del Rosario, que es este mes de octubre, el santuario hierve de peregrinos. Pues recordamos varias veces ya, hemos hablado de ello en la conferencia, una de las primeras conferencias, si no recuerdo mal era la tercera, donde la vinculación del número 13 con las apariciones de la Virgen. Nos dimos cuenta que era el número que en verdad, siendo divino, los 12 apóstoles más Jesús, las 12 tribus más Jehová, Satanás se lo apropia y lo utiliza y se lo pone a la Virgen. ¿Y qué hacen todos? Pues primero ella se manifiesta los días 13 y los demás que hacen los días 13 le rinden tributo. Y así continuamente. El cardenal Ratzinger afirmaba en su momento, comentando la publicación de la tercera parte del secreto de Fátima, del que antes hemos hablado, el corazón inmaculado de María es el corazón puro del Evangelio de las Bienaventuranzas. Apareciendo a los tres pastorcitos el 13 de julio de 1917, Nuestra Señora proclamaba solemnemente esta verdad: por fin mi inmaculado corazón triunfará, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Sí, será un triunfo en el sentido de que el mal dejó de tener la última palabra. Lo que está diciendo aquí es mucho más impresionante de lo que puede parecer cuando lo leemos simplemente. Según esta profecía, este secreto de la Señora de Fátima, dice que su inmaculado corazón triunfará y que el mundo tendrá algún tiempo de paz. ¿Qué están esperando todas estas personas en la tierra? Que habrá un milenio de paz, tirando por tierra lo que enseña verdaderamente la Biblia sobre lo que es el milenio. Pues Satanás, que es el que se está haciendo pasar por la Virgen de Fátima, ya que la Virgen está enterrada, muerta y no está en el cielo intercediendo por nosotros, les está comunicando, ya se lo comunicó en su debido momento, que habría ese tiempo de paz, donde su corazón triunfará. ¿El mal dejará de tener la última palabra? Yo diría que el mal estará reinando plenamente. Satanás mismo en la tierra. Y de eso ya hemos hablado muchas veces, que es el gran engaño, el definitivo. Algún día dedicaremos toda una conferencia, si Dios quiere, ya os debo tantas, ya lo sé, donde tratemos precisamente del tema de la aparición de Lucifer en la tierra, con todo lo que va a acontecer cuando él aparezca, todas las profecías que hablan de ello, con todos los detalles, y que gracias a Dios, a través de las profecías bíblicas, nos estamos dando cuenta con la actualidad que ese momento se está acercando y bastante deprisa. Dice el texto aquí, unos lloraban y otros muchos gritaban, ¡milagro! ¿Esto? ¿Por qué? Fijaos, todos los presentes en Fátima vieron una aureola con los colores del arco iris circundando al sol, hecho que no se había visto nunca en Fátima,
pero que recuerda la danza y milagro del sol del 13 de octubre de 1917. Esto, que sucedió el 13 de mayo de este año, nosotros dijimos algo aquí, si no recuerdo mal, ahora vamos a verlo en vídeo. Están ellos, plantearos la situación, imaginárosla un poco, están en Fátima, todos los feligreses allí reunidos, se está haciendo una exposición de la teórica palabra de Dios por ellos, y mientras se está haciendo ese tema, la gente que está al aire libre empieza a ver en el cielo que se hace como un arco iris, pero en aureola, alrededor del sol. Y esto nos recuerda, según dicen ellos, cuando hubo el milagro de la aparición de la Virgen de Fátima, que fue registrado en periódicos portugueses, etcétera, de la época, el sol se movía y danzaba de una forma extraña. Fue un auténtico milagro, dijeron, ¿no? Un milagro satánico. Pues bien, vamos a ver, antes de entrar a pasar el vídeo, donde veremos un poco esas imágenes, es curioso también resaltar una vez más cómo la peregrinación internacional del aniversario y conmemorativa de esa sexta y última aparición, dejémoslo aquí, la sexta y última aparición. ¿Cuántas apariciones necesitó la Virgen de Fátima? ¿O hizo? 6. 6 es el número del hombre. Y recordemos que 3 veces 6, el 666, es el número de la bestia. El hombre totalmente apartado de Dios, pero que eso además está totalmente ligado al poder de Satanás. 6 fue lo que necesitó la Virgen de Fátima, para, gracias a Dios, nosotros podernos dar cuenta de que jugando con sus números, esas apariciones no son de Dios, son de Satanás. Vamos a ver precisamente este milagro del sol en Fátima, que curiosamente fue el 13 de mayo de 2011, este año, que si también sumamos nos da 13. 1 más 3 más 5 más 2 más 1 más 1. Vamos a entrarlo. Ya habéis visto, es muy breve el vídeo. En otros aparece un poco más extenso, se ve la reunión de la gente fuera, pero toda una magnífica aureola alrededor del sol. Para ellos eso fue un milagro. Era una vez más como la Virgen de Fátima manifestándose allí entre ellos. Pues bien, vamos a ver cómo la gente, en este periodo final de la recta última de este mundo, se va a mover bastante por asunto de milagros. Y veremos en ese famoso tema que os he prometido, que si Dios me da vida para ello, pienso contarlo, veremos cómo Satanás, cuando venga haciéndose pasar por Jesús, va a obrar cantidad increíble de milagros. Y si la gente se mueve por milagros y no se mueve por el texto de la palabra de Dios, fácilmente va a sucumbir a esos engaños. Sigamos. La misión forma parte del ser cristiano. Es el arzobispo de Río de Janeiro sobre el desafío misionero en la actualidad. En estos tiempos de grandes dificultades para la misión de la Iglesia, que sufre diversas persecuciones en el mundo, no es fácil ser discípulos, no es sencillo estar presente en la sociedad en la que una minoría prefiere que se olvide a Dios, reconocido Monseñor Tempesta. En el discernimiento de los signos de los tiempos, vemos la necesidad de una nueva evangelización y la valentía de proclamar lo que creemos y lo importantes que son los valores anunciados por los misioneros. Una vez más, nos damos cuenta, la Iglesia sufre diversas persecuciones en el mundo. Y la necesidad que esto implica es la de la nueva evangelización. Lo van a pasar mal, dicen, porque hay mártires, hay persecución de que la gente no puede manifestarse abiertamente como cristiano porque las leyes de los países van a por ellos, y ellos tienen que reaccionar haciendo una nueva evangelización. Y como ya vimos, podemos ir preparándonos porque ya ha empezado. Y esto aumentará gradualmente hasta llegar a lo que ellos buscan. Y ahora vamos a hablar un poco de fútbol. Una casualidad, lo que vais a ver ahora. Aquí tenemos un artículo en portugués, la selección brasileña, levantando un título.
Bonito el trofeo, ¿verdad? No sé si esto recuerda algo. Ya sé que yo no he tratado mucho en profundidad el tema de los jesuitas, pero supongo que podéis buscar información tranquilamente. Hay muchas personas que lo han hablado en profundidad, hay libros que hablan de ello muy bien documentados, y que, como ya sabemos, hay el famoso Papa Negro, que es el que está moviendo por detrás la mayor parte de cosas que está moviendo el Vaticano a través de sus soldados, que son los jesuitas, y que están preparando el terreno para la venida del anticristo de un modo claro, para que el Papa coja el poder primero. Pues bien, yo no sé si esto es una casualidad que este trofeo tenga esta forma, pero es que esta forma coincide precisamente con el signo de los jesuitas. No sé si os dais cuenta. ¿Tendrá algo que ver? Quizás es casualidad, no lo sé. Pero la persona que me lo envió le llamó la atención y a mí, por supuesto, también me lo ha llamado, porque automáticamente me dio el recuerdo de algo que nosotros tenemos en Europa, y que es eso que tanta emoción nos da a muchos cuando oímos esa musiquita de Händel adoptada, de The Champions. Porque, ¿cuál es el signo de la Champions League? Pues será por estrellitas de 5 puntas, ¿verdad? Y ya hablamos de las estrellas de 5 puntas, su significado. Pues bien, lo que sí está claro, por más que me guste ver jugar un buen partido de fútbol, pues que algo se está moviendo a nivel general y que precisamente esos poderes que están cautivando a tantas masas sociales están movidas por alguien también detrás. Recordamos cuando Franco por aquí se le asigna una frase que decía: dadles fútbol y toros y se olvidarán de la política, ¿no? Pues bien, parece ser que esto ya lo tenemos internacionalizado, y muy, muy internacionalizado. Y estas cosas hacen que las personas se centren, sus temas de conversación sean estas, vivan para esto, discutan para esto, se peguen para esto, se maten para esto. Cuando se pierde el equilibrio en una persona por las emociones, se aleja uno de Dios. Y si por estas cosas nos hemos de alejar de Dios y dejar de pensar en lo que realmente hay, pues vamos bien, porque la sorpresa va a caer sobre todo el mundo y nadie se va a enterar de nada. Y ahora vamos a hacer un repaso sobre noticias de empeoramiento económico. Italia insiste en que alcanzará el equilibrio presupuestario, y mientras, la rebaja de Moody's. Ya no están en ciertos escalones, en esos famosos 3 escalones, desde A a 2 hasta A2, con perspectiva negativa. Estas cosas que a la mayor parte de la población nos suena a chino, son las que están marcando la economía mundial, las inversiones, que los países vayan bien. Pues bien, Italia, ¡pam!, recibe esta asignación a la baja. Veremos que no ha sido el único. Pero mientras, pasó algo esta semana que causó una fuerte conmoción. Un asesor del Fondo Monetario Internacional y de Clinton vaticina el colapso del sistema financiero en 2 o 3 semanas. Robert Shapiro considera crucial para evitar este apocalipsis financiero estabilizar la deuda soberana de España e Italia. Y estamos viendo cómo continuamente el sistema económico mundial nos dicen que se está tambaleando. ¿Hay algo seguro actualmente en el mundo? Alguien puede decir: mi trabajo es seguro, voy a estar allí hasta que me jubile, y luego tendré jubilación fija hasta que me vaya al otro barrio. Todo esto está colgando de un hilo. La seguridad de la gente no existe. Y quien piense que la tiene, la verdad es que lo lleva bastante mal. Y esto va a ser lo que ellos van a aprovechar para que la gente se someta a lo que ellos quieren. Noticia de hoy: Fitch rebaja la nota de solvencia de España en 2 escalones. Italia no ha sido lo único, ahora ya nos toca a España también. Y el gobierno quejándose de ¿por qué hacen esto? Bueno, pues ya lo han hecho. Y cuando esto pasa, más inestabilidad hay en las bolsas. Y todo funciona peor aún. Aquí tenéis todo el artículo. Y antes de pasar a este tema de Siria, quisiera leeros otras noticias de hoy, donde George Soros, del cual hemos hablado ya bastante en las conferencias,
y que lo hemos visto vinculado completamente al Vaticano, compara la crisis actual de Occidente con el colapso del Imperio Soviético. Recordamos qué pasó con el colapso del Imperio Soviético, ¿no? Se desmembró. El régimen comunista de todo el bloque del Este se desmembró. Y fue el caos económico para todos ellos, a excepción de algunos que evidentemente se enriquecieron. Pues bien, vemos unas frases de Soros, donde por ejemplo dice, la gente no se da cuenta de que el sistema en realidad ha colapsado. El sistema financiero actual, dice él, que ha colapsado. Sabéis que Soros se hizo famoso por cargarse la banca británica, se hizo multimillonario, aún mucho más con todo esto, y va soltando una serie de perlas. Ha asegurado que no está seguro de cómo se pueden solucionar los problemas de deuda o de cómo se puede navegar por los mercados financieros. Esto no es tan fácil, hay mucha confusión y yo también estoy confundido, aseguró el inversor. Y habla de como un virus de la economía, que esto se está llevando al caos. Este señor, cuando habla, lo podemos tener presente, porque cuando él habla es la voz del Vaticano. Y la voz del Vaticano nos está diciendo de que preparémonos porque toda la economía se va al traste. Y algo va a cambiar drásticamente. Otra noticia también de hoy. Grecia necesitará más dinero. O se amplía el plan de rescate o se reestructura deuda. Con lo cual, más crisis, más problemas, más de todo y nada bueno. Y así vamos viendo, una noticia detrás de otra económicas, que todo está de mal en peor. Y por eso los ansiolíticos y los antidepresivos se están vendiendo como churros. Normal. La gente se está desquiciando. Y aunque se intenten distraer yendo de fiesta aún el que pueda y con botellones y borracheras y lo que quieran, se van encontrando cada día más encerrados. Y que se vayan preparando, porque como no se acerquen a Dios, veremos cómo terminan realmente. ¿En manos de qué poder? Y ahora hablemos de Siria. Y para hablar de Siria vamos a ver precisamente un vídeo de la tensión que hay actualmente entre Siria e Israel. Todos sabemos cómo Siria está siendo muy masivamente difundida por los medios de comunicación como un lugar donde Al-Assad, el gobernante de allí, está bueno, oprimiendo a la población, matándola con su ejército, etcétera, etcétera. Él no para de denunciar que las maniobras que se están haciendo allí vienen dadas por gobiernos extranjeros que están interviniendo en Siria escondidamente. Pues bien, nosotros ahora, que ya hemos hablado sobre la profecía que hay referente a Damasco en Isaías capítulo 17, versículo 1, donde dice que Damasco dejará de ser ciudad, será un montón de ruinas, y que aún no se ha cumplido, estamos viendo cómo esa profecía puede llegar bastante pronto. Hace pocos días, se pidió una resolución en la ONU para que se interviniera, ¿dónde? En Siria. Rusia y China dijeron que no, por intereses. Luego veremos qué tipos de intereses tienen ellos también allí. Pero la tensión va creciendo. Y no sabemos si la profecía se va a cumplir ahora o en la segunda fase de esta guerra que hay en los países de Medio Oriente, como ya anunció Rockefeller en su momento. Vamos a entrar el vídeo ahora. El ministro del Exterior israelí reaccionó con palabras firmes a unas declaraciones de su homólogo sirio. Avigdor Lieberman dijo: pienso que cruzaron la línea. No podemos volver a nuestro comportamiento de siempre después de estas declaraciones. Nuestro mensaje a Assad debe ser claro. En la próxima guerra no solo perderá, sino que usted y su familia perderán el poder, y ni usted ni su familia participarán en el gobierno. El ministro se refería a la acusación del ministro del Exterior sirio, Walid al-Mu'alem, que Israel creaba un ambiente de guerra en la zona. Pero esto vino después de que el ministro de Defensa israelí avisó que como no siguieran en marcha las negociaciones de paz, que podría brotar otra guerra regional.
Los tambores de guerra están sonando, continuamente. Unos dicen que es por una situación, otros por otra, todos se culpan unos a otros, pero la tensión sigue creciendo. Ya veis que amenazan de que al-Assad estará fuera y jamás ya pintará nada allí. Rusia y China blindan a Siria de posibles sanciones. ¿Y por qué Rusia y China se oponen precisamente a que haya intervención de la ONU? Si recordamos, esta semana también se dijo que la ONU no quería intervenir allí. ¿Recordáis que en Libia se dijo algo parecido? ¿Y cómo terminó Libia? Hoy mismo, en Libia, se estaba produciendo un ataque impresionante de las tropas de la ONU, de bombardeos masivos, y decían que no intervendrían. Pues llegaron a eso. Ahora, de momento lo han frenado. ¿Llegará a ser así? ¿Provocarán una guerra civil tan solo allí? ¿No habrá intervención en un principio? ¿Y después sí? Ya lo veremos. Pero la profecía sobre Damasco pende de un hilo. Damasco venderá el petróleo que no le compre la Unión Europea a Rusia y China. Ah, vale. Empezamos a ver, una vez más, una famosa palabra que es la clave de lo que está pasando en la región de Medio Oriente. Esa palabra empieza por P, petróleo. Rusia y China serán los compradores de la producción que se iba hacia Europa. Sabéis que Europa dijo, pues vamos a hacer o a decir, se acabó, no hay trámite económico con vosotros, para que Siria se hundiese económicamente un poco más. Pues bien, salen Rusia y China y dicen, pues a nosotros sí que nos interesa eso. ¿Por qué creéis que esto se pide así? Ya iremos viendo. Siria. Al-Assad advirtió a Turquía de que atacaría a Israel si la OTAN interviene en Siria. Impresionante. O sea que Al-Assad dice a Turquía que de que atacaría a Israel si la OTAN interviene en Siria. Si la OTAN se pone en Siria, ¿quién va a salir perdiendo? Israel. ¿Por qué? Israel. ¿Qué tiene que ver en todo esto? Esta misma semana salía un artículo en La Vanguardia, que no hemos podido poner aquí, donde precisamente se hablaba de algo que ya dijimos en una anterior conferencia, de cómo esa gran bolsa de petróleo que está en todas esas costas alrededor de estos países es la causa de la disputa realmente de todo esto. Aunque también recordemos que hay un doble juego, y ya lo hemos dicho anteriores veces, el petróleo es el poder. Quien lo tiene va a dominar. Puede hacer que otro país crezca o no, y ellos se desarrollen. Pero al mismo tiempo, a alguien le interesa que ese petróleo quede en la parte occidental, y al mismo tiempo les interesa que todos los que se oponen a que cierta institución religiosa se sitúe en Jerusalén, pueda hacerlo. Para que el Vaticano se sitúe en Jerusalén, tiene que estar libre de algo muy importante, y es de la oposición islámica. Mientras les sacan el petróleo, los van hundiendo, y el Islam que no se una al poder papal, bajo su poder, va a tener problemas, y van a ser aniquilados. Esto es lo que quieren hacer. Y detrás hay toda esta gran cuestión que estamos viendo en medio. Rusia y China desafían a Occidente en Consejo de Seguridad por Siria. Ya veis, ellos se oponen radicalmente. Pero ¿por qué se oponen? ¿Qué intereses hay? China y Rusia frenan la presión a Siria en la ONU. El gobierno chino justifica su veto a nuevas condenas al régimen sirio. Porque resulta que Rusia tiene intereses precisamente en Siria de sus bases militares. Es un bastión clave para las fuerzas soviéticas, las fuerzas rusas en concreto. Si esa zona queda bajo el poder del mundo occidental, Rusia va a perder la mayor influencia en la zona de Medio Oriente. Pero mientras también, quien está sacando tajada de Siria es China,
porque gran exportación de su petróleo se va para allá. Y ya sabéis que China y Estados Unidos, como veremos después, precisamente no atraviesan por sus mejores momentos. Y recordemos la profecía donde nos hablaba de lo que va a acontecer con esos países de Oriente y esos países del norte de Palestina, Rusia, China, haciendo la última gran guerra en este mundo. ¿Y contra quién? Todo el terreno se está preparando. Rusia dice que la amenaza de Al-Assad de atacar a Israel es una fabricación de los medios de comunicación. Nosotros oímos una noticia y no nos cuestionamos si es verdad o es mentira, nos la creemos, pero ya vimos cómo Estados Unidos había creado ya hace unos años una agencia de información de noticias falsas, y esto se hizo público, no es ningún invento, ya lo sabéis, donde ellos sacaban mensajes de lo que decían los contrarios, y que era mentira, pero que la opinión pública se tragaba y automáticamente creaba una opinión en ellos, para ir contra los otros. Luego se puede llegar a desmentir, pero la primera estampa ya está marcada. Y nuestras mentes funcionan así, con el primer impacto. No son tontos, conocen el cerebro de las personas muy bien. Pues ya veis cómo se trabaja. Unos dicen una cosa, otros la desmienten, pero la opinión pública se va formando. Y así pueden dirigir los pensamientos de la gente para que no se lleguen a oponer a ataques como lo que se ha hecho en Libia. Y vemos precisamente esta tensión entre Estados Unidos y China. Estados Unidos se dispone a agravar las exportaciones chinas. Ellos, los chinos, devalúan el yuan, su moneda, ¿y qué pasa? Estados Unidos, ¿qué dice? Sí, pues ahora vamos a cargar aquí a vuestros productos. La economía se está jugando a nivel mundial entre estos dos países de un modo claro. Las implicaciones son a todos los niveles, y esto, que es entre estas dos potencias, repercute en todo el mundo. Y la cuerda se va tensando, hasta que al final ya sabemos lo que pasará. Y ahora vamos a hablar de los indignados. George Soros, del que antes hemos hablado, dice simpatizar con los indignados de Estados Unidos. Claro, ¿por qué será que simpatiza? Ya hemos visto quién está detrás de los movimientos de indignados, y cómo la buena gente que no sabe nada se adhiere a ellos, intentando cambiar el mundo inocentemente. Y no se dan cuenta de que están siendo manipulados totalmente. Mientras las protestas de indignados en Estados Unidos se extienden a Washington, Los Ángeles y Dallas. Ya no solo está en Medio Oriente la protesta de indignados, no solo está en España, luego en Francia, en Italia, etcétera, sino que ese movimiento ha llegado a los Estados Unidos. Y curiosamente las noticias nos dicen que trabajan conjuntamente con los sindicatos. ¿Recordamos cuando hablamos en una conferencia el tema de los sindicatos? ¿Cómo en profecía se decía que la iban a liar al fin del tiempo? ¿Y que trabajan para el Vaticano, creados por ellos, como demostramos? Pues los movimientos se están creando. Estamos viviendo momentos proféticos que mucha gente le hubiese gustado vivir y que no pudo llegar a ver. Y nosotros somos testigos de eso. Una vez más, las profecías ligadas a Dios tienen razón. Y lo que falta por venir, evidentemente, también se va a cumplir. Mientras en Grecia, la quinta huelga general la paraliza. Ya lo veis, los sindicatos lo están moviendo, es normal. La gente está harta, pues se aprovecha. Primero se hace un caldo de cultivo en la población y luego se los insta a salir. Y así, aparte de que la gente va a recibir tortas, además se podrán aplicar las leyes aún más restrictivas. Y aquí tenemos como más de 300 convocatorias en 45 países que alientan la gran movilización global del 15 de octubre. Ya lo veis. Ahora se prepara la gran movilización. El movimiento de indignados se está extendiendo. Sí, curioso ojo, el famoso ojito. Pues bien, ya nos estamos dando cuenta cómo todo se está acrecentando y rápidamente. Las cosas ya no están aconteciendo, mira, esto ahora pasa, luego otra cosa de aquí 5 o 20 años. No, no, todo se nos está viniendo encima. Todas las profecías de las que nosotros habíamos hablado se están cumpliendo una detrás de otra. Pues bien,
vamos a ver ahora una noticia de estas que conmueven bastante a cualquier persona cuando la oye o la ve. Hemos hablado a veces de posesiones, de exorcismos, y ahora vamos a ver una vez más cómo esas voces satánicas en las personas pueden llegar a provocar cosas tremendas. Un hombre se arranca los ojos durante una misa en Italia. ¿Por qué? Porque unas voces se lo dijeron. ¿Creéis que eran voces de Dios? ¿Creéis que era sencillamente gente que está trastornada mentalmente? Y ya está. La gente cada vez más está quedando sometida debido a, o bien, su mala vida, debido a sus visitas a divinos, a quirománticos, a las 1001 cosas distintas, y se están sometiendo a las fuerzas del diablo y ni se enteran. Y cada vez más nos van apareciendo noticias de estos modos, tan, como decimos en catalán, esgarrifosos, que nos dejan tremendamente mal. Pues bien, esto va a ir a más, no pensemos que va a ir a menos. Y si nosotros no empezamos a decir las cosas a la gente para que puedan reaccionar, muchos más van a caer en las manos de Satanás. Nuestra es la gran culpa de que esto no haya llegado a más personas. Es nuestra responsabilidad. Debemos decir las cosas y hablar claro del Evangelio de Dios para este último tiempo. Hay una verdad presente para este tiempo y la debemos decir, porque aún hay personas que pueden ser salvas, y muchas más de los que nos pensamos nosotros ahora. Pero hemos de comunicar el mensaje de Dios.